Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura News, un programa especial que he preparado hoy día a pedido del público, se puede decir. Muchos me han pedido que relate qué tan compleja es la crisis de los alimentos actualmente. Y ustedes saben que los que son suscriptores hace tiempo a este canal, ustedes saben que los tiempos de las advertencias ya se acabaron. Todo esto, de alguna manera, lo venía anunciando mucha gente que iba a suceder. Y, de hecho, lo anunció hasta las Naciones Unidas. Así que esto no debería extrañarle a estas alturas a nadie. Sabemos los poderes que tienen estos videntes, ¿cierto? Y que todo lo que dicen normalmente se hace realidad por algún motivo más allá de este mundo, por supuesto. Lo concreto el día de hoy es que muchas personas, investigadores independientes, venían advirtiendo de el tema que estamos viviendo ahora, y por eso digo que de alguna manera el tiempo de las advertencias se acabó hace mucho rato. Hoy día ya estamos empezando a vivir esta situación que tiene muchos frentes, esta situación de crisis que tiene muchos frentes, y está todo empezando a llegar a un límite. Y es por eso que este video es tan importante, de este programa el día de hoy que he hecho, porque les va a poner en perspectiva y van a ver qué tan grave es la situación actual. Y me imagino, como siempre, nuestros geniales suscriptores, a quienes agradezco por estar aquí, nuestros oyentes, las personas que comparten esta información y que han permitido que todo esto llegue a más personas, nos van a poner abajo en los comentarios miles de cosas que a mí se me pueden haber pasado, porque así funciona este canal. Así nos vamos enriqueciendo y aprendiendo entre todos. Resulta que los titulares, algunos de los titulares vamos a revisar para que vean qué tan alarmante es esta situación, porque la verdad es que ya no se puede de alguna manera relativizar esto ni minimizarlo. Así que, damas y caballeros, vamos a pasar a revisar solamente algunos de los titulares y profundizar en alguna de estas noticias para que se hagan una idea de esto. Por ejemplo, Ucrania ha informado una disminución de 2/3 en las exportaciones de cereales, mientras que los precios mundiales del trigo se disparan. Biden, por ejemplo, el régimen de Joe Biden ha tomado ahora el control sobre los materiales alimentarios domésticos y está utilizando poderes de emergencia de la era de la guerra de Corea para poder administrar estos materiales alimentarios. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el señor Joe Biden, tratando con este tema de el suministro doméstico de alimentos, hoy día en la práctica ese suministro doméstico de alimentos se está siendo militarizado y controlado por el régimen de Biden. Y ahora, por supuesto, esto amenaza la seguridad alimentaria de las personas. Por ejemplo, para abordar la escasez de la fórmula infantil, ¿cierto? La leche, que está causando además, por lo demás, una frustración generalizada, incluso pánico en todo Estados Unidos. El régimen de Biden ha invocado estos poderes de emergencia de la era de la guerra de Corea, perdón, de la era de la guerra de Corea, que se encuentran en la denominada Ley de Producción de Defensa. Todo esto administrado, por supuesto, por FEMA, que sabíamos que era un operador que iba a entrar tarde o temprano a actuar aquí. ¿De qué se trata? Esta ley originalmente estaba destinada a permitir la acción ejecutiva de emergencia para apuntalar la infraestructura crítica durante tiempos de guerra, pero ahora está siendo utilizada por el régimen de Biden para tomar el control de las materias primas para el suministro de alimentos y obligar así a las empresas a entregarlas a Abbott Laboratories para poder fabricar grandes cantidades de baby powder o fórmula infantil de comida chatarra, procesada por supuesto y hecha con sólidos de jarabe de maíz y proteínas, además de leche procesada.
Así que todo esto finalmente podemos decir que se erige como un plan de distribución de alimentos planificado centralmente. ¿Les suena todo esto? O sea, el Estado va a tener el control total del suministro de alimentos y a lo mejor te lo va a canjear por tu obediencia. ¿Les suena todo esto? Bueno, es justamente lo que hacen los regímenes comunistas, socialistas, ¿cierto? Para poder controlar a la población, primero controlan los alimentos. ¿Para qué vamos a poner ejemplos de esto? Porque hay gente que todavía no cree en esto, ¿cierto? Y necesitan vivirlo en carne propia para entender de qué realmente se trata esto. Así que todo esto no es más que la militarización del recurso doméstico de alimentos. Rumores que han circulado durante muchísimo tiempo, porque son rumores y hay que decirlos como tal, pero han sido muchas las fuentes que han confirmado esta información y que la han recibido de personas que trabajan en el gobierno, es el hecho de que se estaría produciendo una gran cantidad de compras por parte del Homeland Security, del departamento del DHS, ¿cierto? Y estarían guardando una gran cantidad de suministros. No solamente comida, sino que otro tipo de suministros básicos, ¿ya? Y están canalizando estas decenas de millones de dólares al mes en productos alimenticios almacenables, por ejemplo, y los estarían llevando hacia búnkers y túneles subterráneos que tiene el gobierno, mientras obviamente al público le dicen que no hay que prepararse para nada en absoluto. La FDA también se ha rumoreado que está haciendo retiros de alimentos para poder confiscar cantidades masivas de alimentos que se redirigen también a estos búnkers del gobierno. Algo están preparando. Rumores respecto a eso que han recibido ciertos comunicadores norteamericanos y que lo están comunicando ya hace bastante tiempo, esto no es de ahora, como les digo, es que se estaría preparando una guerra con China y se estarían preparando para este tipo de eventualidad. Así que es importante tener en cuenta esta información. Y entre las cosas que sí podemos confirmar es el hecho de que Biden, entre todo esto, ha recurrido, por ejemplo, al uso de aviones del Departamento de Defensa para poder transportar fórmula infantil por vía aérea a los Estados Unidos. Y también ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Agricultura que usen aviones del Departamento de Defensa para recoger esta leche desde el extranjero y que cumpla con los estándares de salud y seguridad de Estados Unidos. Pero bueno, hay mucho más. No quiero entrar en más detalles ahí porque es un tema bastante espinudo. Ellos dicen, estas empresas que están invirtiendo en esta leche sintética para bebés, están diciendo que quieren acabar con el monopolio y que quieren hacer todo esto en nombre de darle más derechos a la mujer, porque en realidad ya la lactancia materna propiamente tal no es compatible con el trabajo y las mujeres no tienen derecho en el fondo a tener una lactancia materna normal dentro de sus trabajos, así que ellos quieren tener más igualdad y en nombre de la igualdad están incorporando estos laboratorios que están trabajando en el desarrollo de este sustituto para la leche materna, que curiosamente además esgrimen como discurso el tema de que quieren terminar con el monopolio de más del 90% de empresas como por ejemplo Nestlé, etcétera. Pero lo curioso es que aquellos que dicen y esgrimen esta idea de terminar con este monopolio, bueno, también ha tenido inversiones en Nestlé. Y si uno entra ahora, por ejemplo, a la página de Nestlé, esa información ya no está, porque yo me acabo de meter y borraron la página donde sale las inversiones del señor Buena Gente dentro de Nestlé, ¿cierto? Y que también está involucrado en las inversiones en este sustituto para la leche materna. Así que todo en nombre de la igualdad, por supuesto, pueden entrar en juego ahora los grandes laboratorios. ¿Se dan cuenta? Es lo que hemos dicho siempre, cómo utilizan justamente este tipo de cosas para poder llevar a cabo su agenda. Pero hay mucho más, porque ahora incluso los bebés pronto podrían estar haciendo
una contribución involuntaria a la lucha contra el cambio climático, por supuesto con la ayuda del señor Buena Gente, este filántropo, entre comillas, y cofundador de Microsoft, que ha invertido millones de dólares en una empresa emergente que espera desarrollar leche materna artificial. Todo esto para reducir, escúchenlo bien, reducir la huella de carbono de las madres que optan por no amamantar. Ellos sugieren, según estimaciones, que el 10% del mercado mundial de productos lácteos es una fuente importante de gases de efecto invernadero y que se utiliza para producir esta leche de fórmula para bebés, esta fórmula, ¿cierto? Es que no es otra cosa que esta leche artificial que conocemos, que es el sustituto, por supuesto, de la leche materna, pero ahora quieren hacer esta leche, empezar a producirla de manera mucho más artificial aún, ahora a partir de células epiteliales, mamarias humanas, y dicen que esto podría estar listo en unos 18 meses. Ahora también van a poder contribuir involuntariamente, según ellos, en la ayuda del combate al cambio climático, por supuesto. Interesante solamente pensar y tenerlo en cuenta qué pasará con una generación, por ejemplo, de niños que no tienen apego, porque sabemos que uno de los componentes más importantes de la lactancia es el apego y, bueno, todo lo que le proporciona al bebé, el hecho de estar en contacto con la madre, ¿cierto? Eso es fundamental y también nadie piensa en ese tipo de cosas, o sí, a lo mejor están pensando y por eso mismo a lo mejor están haciendo esto. Bueno, pero pasemos a otro tema importante, porque muchos habrán escuchado la predicción apocalíptica, que se suma otra de las que han hecho, y que es esta vez del Banco de Inglaterra. ¿Qué ha dicho el Banco de Inglaterra? El señor Andrew Bailey es el actual gobernador del Banco Central Británico y él dijo que está indefenso para evitar que los precios de los alimentos aumenten y que los alimentos desaparezcan de los estantes de las tiendas de comestibles en las próximas semanas y meses. Todo esto, por supuesto, la culpa es de la guerra con Ucrania, como lo están haciendo la mayoría de los políticos y títeres bancarios. Bailey también sugirió que se han quedado sin jinetes para lidiar con la inflación desbocada, que se está convirtiendo rápidamente en hiperinflación, ya que los precios están aumentando actualmente al ritmo más rápido, el ritmo más rápido que se ha visto en 30 años, para que vean lo serio que es esta situación. Todo esto está creando un impacto de ingresos muy grande, dijo él, y solo se espera que la situación empeore en el futuro con una inflación de 2 dígitos, probablemente antes de fines del año 2022. Así que, entre otras cosas que dijo el señor Bailey a los miembros del Parlamento en el Comité Selecto del Tesoro, es que está cada vez más preocupado por otro aumento en los costos de los alimentos si Ucrania, el granero de Europa, no puede enviar trigo, aceites de cocina y otros artículos esenciales de sus almacenes en medio de Rusia y los bloqueos. Vamos a hacer un punto aquí, porque todo lo que estamos viviendo de alguna manera se relaciona a esta pesadilla de la globalización como tal. Muchos decían esto es inevitable que suceda, es parte del comercio mundial, es parte de interconectar al mundo, pero esta maravilla, ¿cierto?, que trae muchos beneficios, se acaba cuando nuestras suministros de alimentos y nuestros países son completamente dependientes de una cadena completamente interconectada, donde falla un punto y se puede producir un efecto de naipe, ¿cierto? Un efecto dominó, donde cae un dominó y por mucho que esté en un país alejado, bueno, esto puede repercutir en todo orden de cosas porque está todo absolutamente interconectado. Por lo tanto, esto prueba de alguna manera que la globalización ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque no le está permitiendo hoy día a la gente ni siquiera alimentarse. O sea, mientras tenemos nuestro iPhone, mientras estamos conectados a Internet y mientras podemos disfrutar de lo que significa un mundo interconectado, bueno, está todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando hay una crisis? ¿Qué pasa cuando los alimentos están en riesgo? Los suministros básicos de una nación, que ya no los tiene la nación porque está externalizando su mano de obra
su industria y prácticamente todo. Así que quedamos prácticamente a merced de un solo dominó. Basta que ese dominó caiga y nos vemos enfrentados a lo que estamos viendo. Su país, donde usted escucha esto, ¿qué medidas está tomando para poder contrarrestar esto y asegurar los suministros de alimentos? ¿Qué medidas se están tomando? Aparte de estas predicciones apocalípticas, por supuesto, hay que ponerle mucha atención a esto. Ellos hablan de que es una gran preocupación. Dicen que todas estas declaraciones, por ejemplo, aumenten la presión sobre el Banco de Inglaterra por parte de los parlamentarios conservadores que han expresado su indignación porque no actuó antes sobre este asunto. Hay muchos gobiernos que no están actuando sobre este asunto y están preocupados de legislar el LGTB, cualquier tipo de cosas, cambiar la constitución, hacer cualquier cosa que es irrelevante, porque la gente no va a comer de una nueva constitución. La gente no va a comer del LGTB ni de las ideologías trasnochadas, ¿cierto? El tema es que ¿qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué está pasando con las tasas de interés? ¿Cómo se ha podido evitar de alguna manera todo este clima inflacionario actual? ¿Se ha reducido el esquema de impresión de dinero, por ejemplo? Para nada, ¿cierto? Bueno, entre todo esto que está sucediendo, vamos a tener que de alguna manera centrarnos los países en encontrar soluciones a esto. Y la gente debe demandar esas soluciones. Estos son temas importantes en los que hay que concentrarse. Pero dentro de su lista de prioridades, por supuesto, los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo hoy día tienen otro tipo de agenda. Desarmar a la población, por ejemplo, antes de que empiecen toda esta a suscitarse todo este clima de violencia que se puede producir, y sabemos que se producen cuando se generan las hambrunas. La gente ya no tiene nada que perder. Y bueno, entre cosas que llaman profundamente la atención es las declaraciones del jefe de la Unión Nacional de Agricultores del Reino Unido, que ha dicho que los cultivos se están desperdiciando, mientras que además los bancos de alimentos se están agotando. La guerra entre Rusia y Ucrania podría contribuir a una escasez de alimentos más severa, hambruna masiva en los próximos años. ¿Quién dice esto? Dice la ONU también. Esto lo vienen diciendo hace rato y no han hecho nada más que advertir, ¿cierto? Las personas desesperadas además hacen cosas desesperadas en tiempos desesperados. La hiperinflación, la escasez y la guerra harán que los estadounidenses, por ejemplo, revivan los 900 días de Leningrado. Otro artículo que está saliendo, que está publicado en foodcollapse.com. El colapso alimentario mundial, 49 millones de personas en riesgo de sufrir hambruna o condiciones similares a la hambruna, advierte la FAO. La crisis de escasez de alimentos debido a los bloqueos pandémicos y la guerra económica puede resultar mortal para muchos. Por otro lado, tenemos la noticia que ha hecho Dan Andrews, porque aquí ustedes se dan cuenta que no se entiende absolutamente nada si uno analiza esto desde el punto de vista lógico. El australiano Dan Andrews, que está haciendo esfuerzos por prohibir cultivar tu comida en casa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Muchos de ustedes han a lo mejor escuchado esta noticia, porque se compartió bastante, pero vamos a tratar de entender un poco más qué hay aquí para poder entender el big picture de toda esta, porque se han circulado toda esta información hace bastante tiempo, estas nuevas reglas que aprobarían en Victoria, Australia, y que supuestamente convertirían en delito cultivar alimentos en el hogar. ¿Qué han dicho respecto a esto? Que el primer ministro, Dan Andrews, se dice que está detrás de esta nueva enmienda al Código de Agricultura que amenaza con criminalizar la autosuficiencia, tal como ustedes lo escuchan. Bueno, ¿qué es esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo encaja esto en un mundo que está enfrentando una crisis alimenticia? Pero aquí está la respuesta, porque aquí hay un proyecto de ley de enmienda a la legislación agrícola del año 2022 y ha tenido una segunda lectura esta vez en el Parlamento. ¿Cuál es la razón? Se preguntarán ustedes.
la bioseguridad se afirma como la razón de todos estos cambios. Así que la agencia Apex también informa que ahora se está aumentando la aplicación de otras restricciones en estas mismas del SARS-CoV-2, ¿cierto? En esta misma área de Australia, incluidas multas masivas por proporcionar información falsa o engañosa. Todo esto, de alguna manera, ustedes se dan cuenta cómo va encajando. Y entre algunas cosas, tampoco se requiere ahora, por ejemplo, consentimiento de los propietarios para que los funcionarios autorizados tomen muestras del ganado, animales y documentos también. Todo esto lo informó Apex, habló de los oficiales autorizados que ya no están obligados a presentar una identificación, y hay fuertes sanciones ahora por obstruir simplemente la entrada a la propiedad. O sea, los tienes dentro de tu propia casa y controlando el ganado, los animales y documentos relacionados, por supuesto, a la actividad. Pero debemos profundizar en esto más para entender qué es cómo ha reaccionado además la gente. Alguien puso en Twitter, dijo, ¿quién apoyaría o votaría por esto? Puro fascismo, escribió otro. Alguien más sugirió que un buen gobierno alentaría a más personas a cultivar alimentos en casa en medio de la actual crisis económica, con cadenas de suministro rotas, escasez de alimentos y otras calamidades que golpean al mismo tiempo. Completamente de acuerdo. Si esa es la lógica de la supervivencia. Todo lo contrario a eso, ustedes saben cómo se llama. Australia se ha vuelto completamente loco, dijo otro comentarista. Siguen ciegamente el libro de pedidos del Foro Económico Mundial para el gran reinicio. ¿Qué ha pasado mientras tanto en la Federación de Agricultores de Victoria, en la B corta FF, por sus siglas en inglés? Ellos han emitido un comunicado en el que afirman que algunas de estas afirmaciones constituyen información errónea. Según el grupo de agricultores, los agentes autorizados no podrán de hecho realizar registros sin una orden judicial o sin el consentimiento de los propietarios. También se les exigirá que presenten una identificación, afirma este grupo. Sin embargo, ellos no mencionaron la supuesta prohibición de la jardinería en el hogar, entonces no sabemos qué parte de todo esto es cierto, y a medida, por supuesto, que esto se desarrolle mucho más, vamos a poder tener más información. Pero primero, es importante tener en cuenta aquí que hay que tomarse el tiempo para leer, por ejemplo, este texto de la segunda lectura del proyecto de ley que está en el sitio web de la legislación de Victoria, porque está ahí. ¿Qué otras opiniones controvertidas hay aquí? Esto tiene que parar, dijo otra persona sobre la constante extralimitación del gobierno en la vida privada de las personas, incluido lo que ocurre en su propiedad privada. Nos quieren matar de hambre, sí, a todos, dijo este comentarista. Y alguien más, por otro lado, sugirió que las restricciones de cultivo de alimentos no se aplican a las residencias domésticas y que los informes circulantes que afirman lo contrario constituyen, según ellos, entre comillas, informes falsos. Pero vamos a estar atentos con esta y otras informaciones relacionadas a esto. Ya a estas alturas no nos extraña nada. Por supuesto, todas estas noticias son imposibles de digerir si no entendemos la agenda del gran reinicio, y para eso hay muchos videos aquí en el canal donde ustedes pueden revisar de qué se trata esta famosa agenda del gran reinicio. Y por supuesto, el New York Times argumenta, por ejemplo, que la mala economía, la hiperinflación para los estadounidenses es algo bueno porque marcará el comienzo de la agenda verde más rápido. Ahí lo tienen. El sufrimiento de las personas, lo que tengan que pasar, el hambre, la pobreza, ¿cierto? La baja sustancial en su calidad de vida no importa. Lo que importa es nunca desperdiciar una crisis, como dicen sus manuales, y lo hemos visto en innumerables libros que han escrito, siempre hablan de lo mismo, que las crisis no deben nunca desaprovecharse. Así que, por supuesto, lo que nunca se menciona es que la impresión del dinero, ¿cierto? La gran impresión la gran cantidad de impresión de dinero del Banco Central son las verdaderas causas detrás de la inflación y, por supuesto, la escasez que estamos viendo el día de hoy. Bueno, en otra noticia resulta que India ahora ha interrumpido las exportaciones de trigo también, en medio de todos estos precios que se han disparado y la ola de calor destructiva que están viviendo. India, recordemos que es el segundo productor de trigo más grande del mundo y ahora ha prohibido exportar sus cultivos a partir de ahora porque los precios continúan aumentando y hay una ola de calor masiva que está destruyendo los cultivos en India.
Y las autoridades han anunciado la prohibición del día sábado. Esto fue aproximadamente el día 18. Y por supuesto, entre las causas que esgrimen para poder prohibir, ¿cierto?, las exportaciones, es que es debido a que las temperaturas récord están arruinando el trigo en el suelo ya, y junto además al aumento, por supuesto, de la inflación. Y los mercados en realidad estaban esperando que la producción continua que tiene India compensara a otros países como por ejemplo Ucrania y Hungría, y también grandes exportadores de trigo y otros granos, pero otros también han tenido que cortar las exportaciones. Así que si hacemos un flashback un poco antes de la invasión rusa de Ucrania, India estaba a camino de enviar un récord de 10 millones de toneladas de trigo este año, y todo eso ahora ha cambiado, producto que India se está quedando con todo su trigo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que es muy probable, por supuesto, que los precios mundiales del trigo ahora alcancen nuevos picos. Si ya hemos visto, van a subir aún más, golpeando todo esto más duramente a los países más pobres de Asia y África, y eventualmente van a seguir como un efecto dominó, ¿cierto?, todos los demás países. Y también India, para que nos hagamos una idea, está alcanzando un máximo que no ha tenido en 8 años de inflación. Y esto hace que muchos economistas sientan que el Banco Central de ese país va a necesitar, por supuesto, aumentar las tasas de interés, como está pasando en todas partes, de manera más agresiva para frenar los precios. Las maravillas de no proteger nuestras propias economías y no centrarnos en tener nuestros suministros básicos y producir lo que necesitamos para la subsistencia de nuestros habitantes, al menos, por lo menos en una gran proporción que por lo menos no los deje a merced de lo que estamos viendo ahora. ¿Nadie pensó en esto antes? ¿Acaso? ¿O se trató siempre esto de hacer a todo el mundo dependiente, unos dependientes de otros? Y que en caso de que pasara cualquier cosa, hubiera un efecto dominó y después se aplicara una solución para este problema. Problema, reacción, solución. Steve Bannon, muchos lo conocen, importante comentarista norteamericano, advierte que el sistema se está derrumbando, que las cadenas de suministro globales se están derrumbando y no es solo temporal. Todo esto, dijo, es gracias a la globalización, a los tentáculos del Mystery Babylon, que ahora están en todas partes, dijo. Y a medida que ese sistema colapsa en su propia huella, da paso al nuevo orden mundial, y también lo hacen todos los países y sistemas vinculados a él. El efecto dominó. En su programa Cuarto de Guerra, que se llama la traducción al español War Room, Steve Bannon de Real America's Voice explicó cómo y por qué el sistema se está derrumbando. Este es el colapso de un sistema complejo, explicó Bannon, revelando cómo cada pieza del rompecabezas o cada carta apilada en la casa, para usar otra analogía, se está cumpliendo según lo programado. Todo, desde la famosa pandemia, ¿cierto?, hasta la guerra en Ucrania, parece haber sido ideado con este mismo propósito: colapsar la economía global por diseño. La fórmula para bebés, el gas diésel. India acaba de declarar que no va a enviar trigo fuera de India. Sri Lanka está absolutamente ardiendo hasta los cimientos debido a la escasez de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que hubiéramos hecho el programa, no tenía idea, esta nota la estoy leyendo ahora, pero opino exactamente igual. Los gobiernos, además, y sus portavoces de los medios de comunicación controlados por las corporaciones quieren hacernos creer que todo este colapso continuo de la cadena de suministro junto con la inflación masiva tiene que ver con el proteccionismo. Bannon, sin embargo, dice que nada de esto se trata de proteccionismo, se trata de sacar la alfombra del orden mundial actual para derribarlo directamente contra el suelo, una demolición controlada, por así decirlo. Esperan que las cosas te lleguen tan rápido que lo pierdas, dijo Bannon, ofreciendo su propia opinión optimista sobre el futuro. Dijo: en la niebla de la guerra vamos a revisar esto, entender lo que está pasando, no entrar en pánico en absoluto y asegurarnos de hacer cumplir las políticas, agregó, sobre cómo los conservadores supuestamente se levantarán para ayudar a un fénix que va a resurgir de las cenizas de todo esto, dijo él. Bueno, veremos si están así. Se agradece de todas maneras el optimismo de Bannon. Pero pensemos en una sola cosa. Pensemos en una sola cosa, que yo creo que prácticamente hoy día se está hablando de la guerra del trigo.
Y se habla que también hay que prepararse para las consecuencias de esta guerra del trigo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es tan serio esto. Y estoy seguro que le van a tomar el peso a esto, porque los precios del trigo ya sabemos que continúan aumentando y los exportadores están cortando los suministros. Estados Unidos, en el caso de ellos, muy pronto va a tener un serio problema con el trigo y va a tener que pedir, a lo mejor, no sé, ayuda a quién, a Rusia, a cambio del levantamiento de las sanciones. Uno de los principales productores de trigo del mundo es Rusia. Ellos son la clave del suministro mundial de alimentos. Tenemos el tema del trigo y tenemos el tema de los fertilizantes en manos de los rusos, en gran parte, ¿cierto? Y el gran problema aquí es que entre Ucrania y Rusia han cortado la mayoría de las exportaciones de granos para proteger a su propia gente, igual que India, que acabamos de ver, y Kazajstán también. Y todo este tipo de medidas están perjudicando a otros países, como Egipto, que también dependen de las importaciones de cereales de Europa y también de Rusia. Y las sanciones, ahora estamos viendo la brillante idea de las sanciones que han impuesto al régimen que ha impuesto el régimen de Biden contra la OTAN, es que ahora los precios de los alimentos se están disparando aún más de lo que ya estaban antes de la invasión. En la temporada del 2021-2022, que comenzó en julio del año pasado, según relata un artículo de foodcollapse.com, los proveedores rusos representaron el 16% de las exportaciones mundiales de trigo y los productores ucranianos el 10%, todo esto lo informó RT. Pero según ellos, debido al conflicto, ambos países prohibieron las exportaciones de trigo. En febrero después Rusia restringió la exportación de todos los cereales, o sea, el trigo, el centeno, la cebada, el maíz, fuera de la Unión Económica Euroasiática hasta el día 30 de junio. Pero mientras tanto, Ucrania también cerró el único puerto que quedaba en Odessa. Así que todo esto se podría haber evitado si la OTAN y los Estados Unidos no hubieran lanzado un ataque económico contra Rusia, porque esto desencadenó finalmente una cascada de empresas internacionales que repetidamente cortaron todas las operaciones comerciales con Rusia. Esto llevó además a Rusia a tomar medidas proteccionistas en su propia defensa, que a su vez también han castigado a muchos de otros países que dependen de Rusia para obtener alimentos y otros bienes también, porque no son solamente los alimentos. ¿Qué más hicieron estas sanciones? Estas sanciones contra Rusia obligaron a las empresas internacionales a romper los lazos comerciales de larga data y abandonar a Rusia. Todo esto provocó interrupciones en el suministro, explica RT, que hay que tener en cuenta también la opinión. Hay que ver todas las opiniones. Así que África, bueno, está siendo la más afectada por ahora, porque ya ellos dependen de las exportaciones de la región del Mar Negro para el 90% de sus necesidades. Occidente ha acusado a Rusia de librar una guerra del trigo al dejar de exportar sus cultivos. Esta prohibición de exportación es temporal para proteger además el propio mercado interno que tiene el país, lo cual es importante obviamente para la propia supervivencia de ellos. Para protegerse del hambre dentro del país y reducir su propia inflación, los países productores intentan conservar las materias primas, dice Dari Akimova, directora del Departamento de Análisis de la empresa de investigación NTech, ya que en caso de inestabilidad de la moneda, y de hecho cualquier inestabilidad, siempre es más rentable tener materias primas que efectivo. No se deprecia tan rápido como la moneda, por supuesto. Bueno, hay otras personas que están advirtiendo lo siguiente, pongan mucha atención, que estados occidentales pronto van a necesitar pedirle a Rusia que comparta sus suministros a medida que las fichas del dominó continúan cayendo. A cambio, eliminarían las sanciones contra Rusia, que están perjudicando la economía de ese país y su capacidad para participar normalmente en el comercio mundial. Excelente artículo y explica muy claramente este tema desde la perspectiva, por supuesto, de ellos en foodcollapse.com. Para que entiendan un poco el tema de esta guerra del trigo, que me interesa que entiendan esto. Se dice que al mundo le quedan apenas 10 semanas de trigo. 10 semanas. En menos de 3 semanas el trigo podría desaparecer, se habla.
de los estantes de las tiendas. Esto lo dicen las Naciones Unidas, no lo dicen, no lo dice ni Steve Bannon ni ninguna de las personas que le he mencionado ahora. Lo dice Sarah Menker, que ella es directora ejecutiva de la firma del análisis agrícola Grow Intelligence, y le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU esto: antes de que finalice el verano, los suministros mundiales de trigo podrían agotarse y que el conflicto entre Rusia y Ucrania no es necesariamente el culpable, dijeron. A pesar de ser un chivo expiatorio fácil para los gobiernos occidentales y los medios de comunicación, la guerra simplemente ha agregado combustible a un fuego que estuvo ardiendo durante mucho tiempo. En otras palabras, el suministro mundial de alimentos, al menos en lo que respecta al trigo, ya estaba hecho jirones mucho antes de que Vladimir Putin decidiera hacer su movimiento. Juntas, Rusia y Ucrania producen casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. Específicamente Ucrania, esto ya lo sabemos, pero hay que repetirlo para la gente que a lo mejor no lo sabe, se considera el granero de Europa y en este momento, debido a la guerra, ya no exporta cultivos, aceites de cocina u otros productos básicos. Así que cuanto más dure la guerra, más se detendrán las exportaciones de estos países, eso es lógico, y esto significa un desastre para el norte de África, que importa la mayor parte de su trigo y otros cultivos de Ucrania y Rusia a través de los puertos del Mar Negro, que también permanecen cerrados, como vimos en el artículo anterior. Así que entre que se echan la culpa a unos y otros, mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirma que Rusia tiene a los alimentos como rehenes y utiliza sus medidas proteccionistas como arma para matar de hambre al mundo. ¿Se dan cuenta de lo que podría influir, por ejemplo, esto en la política de América en general, del Caribe, América Latina también, o Hispanoamérica, como les gusta decir a muchos? Hay países que van a tener posiblemente sus relaciones con Rusia, o van a estrechar sus relaciones con Rusia sin saber lo que esto significa para nosotros en el fondo, hasta el último momento, hasta que se destapen realmente las cartas en la mesa, y van a tener que negociar prácticamente con alimentos. Podrían utilizar perfectamente los alimentos como rehenes, sin ir más allá, sin creerle a Antony Blinken, pero puede ser una interesante moneda de cambio. Bueno, lo que están diciendo ellos, y sabemos además del tono alarmista que tienen siempre, ¿cierto? Pero están diciendo que tienen actualmente solamente 10 semanas de consumo global en el inventario en todo el mundo. Esto lo dice Menker, que les mencioné anteriormente, y que las condiciones de hoy son peores que las experimentadas en 2007 y 2008. Hablan también de que las estimaciones de las agencias gubernamentales oficiales de todo el mundo están sugiriendo que los inventarios actuales de trigo rondan el 33% del consumo anual. Y sin embargo, los modelos creados por Grow Intelligence sugieren que la cifra real es más del 20%, o sea, un nivel que no se veía, según ellos, desde el 2007-2008. ¿Qué más dice? Es importante tener en cuenta que ahora se están produciendo los niveles más bajos de inventario de granos que el mundo jamás haya visto, mientras que el acceso a los fertilizantes está muy restringido, agrega Menker. También habla de las sequías en las regiones del cultivo del trigo de todo el mundo, que es la más extrema en más de 20 años, y que hay preocupaciones de inventarios similares también que se aplican al maíz y otros granos, entre otras cosas que dicen. Todo esto hace suponer, teniendo en cuenta que estas estimaciones de alguna manera se acerquen a la realidad, sabemos el tinte alarmista que tienen siempre, pero ahora son muchas voces las que, independiente del color político, independiente de la ideología, son los mismos granjeros, ¿cierto?, que están alertando de esta situación y están hablando todos más o menos de lo mismo. Así que, por supuesto, si están hablando todos más o menos de que las condiciones van a empeorar en los próximos meses, hay que prepararse. ¿Y a dónde va a golpear primero con más fuerza? Por supuesto, a la gente que tiene menor poder adquisitivo, al tercer mundo. Y Occidente para nada es inmune a lo que se avecina. Y todo esto está acelerando en un ritmo exponencial con cada día que pasa. No vemos, esto lo dice, por supuesto, survival.news, un sitio muy importante, se lo recomiendo, visítenlo. Y como comentario aparte, no estamos viendo que las cosas mejoren. Mientras tanto,
una buena noticia de gente muy preocupada de lo que realmente está pasando. Y esto es una broma, por supuesto, y se van a dar cuenta por qué. Pero estas son las verdaderas preocupaciones. Nueva Zelanda ahora está evaluando grabar, o sea, ponerles un impuesto, ¿cierto?, a los granjeros por los eructos y los peos de sus animales. Esto no es una broma. Esto no es una broma. Es tal cual como usted lo está escuchando. Y no es primera vez que escuchamos algo como esto, ¿cierto? Pero se está convirtiendo ahora en Nueva Zelanda en el hazmerreír al tratar de abordar todo este problema imaginario llamado cambio climático, que ahora propone, por supuesto, cobrar a los granjeros por los eructos, pedos y desechos de sus animales de la granja como vacas y ovejas. A ver, ¿usted está pensando lo mismo que yo? Estamos hablando de una crisis alimentaria de proporciones épicas, ¿cierto? Por no decir bíblicas. Y están considerando hacer más difícil aún las cosas. Este es un país, por supuesto, progresista, ecológico. Las ovejas y el ganado de Nueva Zelanda superan en número a las personas. Algunas autoridades despistadas dicen que estos animales de granja contribuyen al cambio climático de variadas maneras, como pastar en tierras que fueron taladas para dejarles espacios y comer granos plantados en lo que algunas veces fueron los bosques. Pero también se sabe que estos animales generan emisiones en forma de un poderoso gas de efecto invernadero llamado metano. El metano se libera como subproducto de la digestión o a través de sus eructos y flatulencias. Ese es el resumen. Así que todo esto, debido a que son parte, ¿cierto?, de un sistema de venta de créditos de emisiones negociables, es ahora el gobierno de Nueva Zelanda, nada más ni nada menos, que quiere exigir a los ganaderos que compren créditos por el metano que produce su ganado. En el fondo, un impuesto. Parecido a lo que quieren hacer, o sea, no solamente a las vacas, a los animales. Es lo mismo que están haciendo con usted con el sistema de crédito social, ¿cierto? Y el sistema sobre todo el sistema de rastreo de la huella de carbono. Porque en Nueva Zelanda además tiene un ministro que se llama James Shaw, y ese señor es ministro de cambio climático, tal cual, de Nueva Zelanda, ministro de cambio climático. Dijo, no hay duda de que necesitamos reducir la cantidad de metano que estamos poniendo en la atmósfera. Y un sistema efectivo de fijación de precios de emisiones para la agricultura jugará un papel clave en cómo lograrlo. El metano es el segundo gas de efecto invernadero más frecuente en el mundo, justo esto después del dióxido de carbono, y dado que causa mucho más calentamiento que el carbono en las primeras décadas después de su liberación y se dispara en la atmósfera más rápidamente, el gobierno de Nueva Zelanda cree que es esencial tomar medidas drásticas contra las emisiones de metano. Así que los eructos son más un problema que los pedos de las vacas. Y por supuesto se han hecho muchas bromas sobre los gobiernos que quieren prohibir los pedos de las vacas, los eructos. Dicen además que son un problema mucho mayor. Y las vacas y las ovejas tienen estómagos con compartimentos separados, además uno de los cuales se conoce como cámara ruminal. Esta cámara de rumen está llena de microbios que descomponen las plantas que comen y en este proceso producen dióxido de carbono y metano y luego lo expulsan a la atmósfera. Así que los rancheros de Nueva Zelanda tienen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado y alrededor de 26 millones de ovejas. Estos animales se utilizan para la producción, por supuesto, de lana. Las vacas no las utilizan solo para la producción de carne y productos cárnicos, sino también para la producción de leche. Recordemos que, sin ir más allá, Nueva Zelanda es famosa, es un estándar dentro de la producción de leche. Y la propuesta significa que estos agricultores van a tener que pagar por las emisiones de gases de su ganado a partir del año 2025. También, por supuesto, hay un plan que brinda incentivos para que estos agricultores además puedan reducir las emisiones. Esto ya es para la risa. Y, por supuesto, esto va a influir directamente en la alimentación, ¿cierto?, de los ganados, con una dieta especial que evite la generación de gases de efecto invernadero como algas marinas en lugar de las típicas hierbas o cereales.
Y también pueden compensar las emisiones plantando árboles. Por supuesto, todo este proceso, que se ve tan simple, ¿cierto?, es pura burocracia. Y imagínense los costos para los ganaderos y el trabajo adicional que se da aquí. Bueno, todo esto es parte de un artículo de News Target, pero el punto importante es que hay un dinero, ¿cierto?, de este nuevo impuesto climático que se va a invertir después en servicios de investigación, dicen ellos, desarrollo y asesoramiento para los agricultores, y al final todo esto hará que los productos de vaca y cordero, incluida la lana de Nueva Zelanda, sean mucho más caros y sean prácticamente para los ricos. Pero no necesariamente esto va a conducir a medidas efectivas a largo plazo que respalden estos llamados planes de protección climática del gobierno, ¿cierto? Y esto es solo cuestión de tiempo finalmente, antes de que otros países de izquierda adopten e empiecen a implementar ideas similares, especialmente en Europa, con las consecuencias correspondientes, no solamente para los precios de los alimentos, sino que para reducir también la carne, la producción de la carne y por supuesto el consumo. Hay mucho más aquí. Lo importante de entender aquí dentro de este artículo es que el Foro Económico Mundial y otras organizaciones internacionales globalistas tienen como objetivo diseñar un gran reinicio, lo que les decía hace un rato, que era fundamental entender, que es un gobierno mundial basado en la histeria climática y el control social, que quiere evitar que los ciudadanos coman carne y en cambio consuman alimentos basados en insectos y otros que son creados en laboratorio. Y ellos mismos han elogiado, por ejemplo, el consumo de insectos como una alternativa alimenticia por el bien del planeta, y según ellos estos insectos son ricos en proteínas, grasas saludables y por supuesto una gran cantidad de vitaminas, y además se pueden cultivar a gran escala con una huella mínima, ¿cierto? El punto es que para muchos agricultores hoy día la situación está muy complicada porque les está resultando muy caro operar sus granjas, sus campos en general. Imagínense todas estas regulaciones que están implementando. O sea, la carne se va a transformar en los productos cárnicos en general, que es parte de la proteína esencial que necesita el ser humano. Se va a transformar prácticamente en un lujo y quieren reemplazar eso por el consumo de insectos, literalmente, y productos como la carne sintética, ¿cierto?, que ya está prácticamente muy discretamente entrando y la pueden ver ustedes si saben observar. Ya la van a poder empezar a ver en sus vitrinas. En muchas partes están. Y eso es una realidad. Pero quiero irme hoy día con una noticia que es muy importante. Muy, muy importante. Para toda la gente que vive en Chile. Porque la situación nacional y regional es clave. En base a lo mismo. Y esto es un muy buen ejemplo. Pero en Chile yo creo que es aún más complicada la situación. Porque existe un conflicto en la Araucanía, ¿cierto? El trigo es el cultivo anual más importante que hay en Chile. En términos no solamente como cultivo en sí, sino que en términos de volumen, de superficie también y en el valor económico de la producción. Todo esto lo dice mundoagro.cl, donde dice el trigo, el nombre del artículo, el trigo se consolida como una opción clave para el sur. Un artículo de junio 23 del 2021, prácticamente hace un año atrás. Y para que se hagan una idea de esto, qué es lo que tienen que tomar ustedes en cuenta, es que la producción del trigo se considera, o sea, está básicamente en 4 regiones de Chile. En el Maule, en el Ñuble, en el Biobío y en la Araucanía. 2 de estas regiones, el Biobío y la Araucanía, están con este problema de terrorismo completamente desatado, con las guerrillas y todo esto. En estas 4 regiones se concentra más del 75% de la producción y la superficie de siembra. Todo esto además da trabajo a muchísima gente y tiene un componente laboral y social muy importante, producto que genera una gran cantidad de mano de obra, que genera trabajo para muchas personas, así como explotaciones agrícolas, donde el trigo representa este recurso esencial de rotación, producción y comercialización.
Para que se hagan una idea, la superficie sembrada solamente en trigo en Chile alcanzó, que no es una gran, tremenda cantidad, ¿cierto? Guardando las proporciones, por supuesto, pero sí es importante para Chile. 226.000 hectáreas. 205.000 de pan y 21.000 de candeal. Esto fue en la temporada entre el 2020 y el 2021 y se concentraron en estas regiones del centro, sur y sur, con un rendimiento medio de 60 quintales por hectárea. Ya van a ver por qué les doy toda esta información para que dimensionen lo que está pasando acá. La siembra se concentra en la región de la Araucanía con un total de 93.000 hectáreas. 93.000 hectáreas de trigo. Esto representa el 41% del total sembrado durante la temporada 2020-2021 y además, en los últimos años esta región ha aumentado, refiriéndose a la Araucanía, su participación en la producción nacional. Otras regiones han disminuido su participación, como la metropolitana y la de O'Higgins. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento en el costo de la mano de obra y en el valor de la tierra, y esto hace poco rentable el cultivo, sumado a que su clima favorece el cultivo de productos de exportación. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes a dónde nos está llevando esta situación? O sea, el conflicto que se vive hoy día en la Araucanía y en el Biobío también está amenazando nuestro suministro de alimentos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la gente despierte? ¿Cuántos ondearon todas estas banderitas sin saber en lo que se estaban metiendo? ¿Cómo van a estar ahora cuando tengan que ir a pagar, no sé, 4.000 pesos el kilo de pan? ¿Quién cultiva este trigo en Chile? Son principalmente pequeños productores, no son grandes, no son estos latifundistas que nos quieren hacer ver, o esta gente que tiene terratenientes con tremendas extensiones de territorios. No, son principalmente pequeños productores. ¿Y sabe usted para qué se ocupa este trigo? Porque me imagino que ya se lo está imaginando. Pero hay mucha gente que no se lo imagina. Bueno, está mayormente destinado a la elaboración del pan que usted come todos los días y los alimentos de consumo humano. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Esto es importantísimo. Chile tiene una demanda aparente promedio que se informa aquí en Mundo Agro de 2,3 millones de toneladas de trigo. De este volumen, el país solo ha producido en promedio poco menos del 50%, mientras que el saldo restante se ha cubierto con importaciones principalmente de 3 países: Argentina, Estados Unidos y Canadá, siendo el más demandado. Ya tenemos la mitad de lo que necesitamos, que eso es lo que producimos, ¿cierto? Y si le sumamos todo lo que estamos viviendo todos los días, lo caro que se está haciendo operar los campos, y un conflicto armado donde además te quitan muchas veces la mitad de tu cosecha, si es que no te la queman, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿Chile despertó? ¿En qué va a despertar con el pan a 5.000 pesos? Más encima tenemos ventajas para la producción de trigo, tenemos buenas condiciones climáticas, buenas condiciones sanitarias, pero no estamos aprovechando, no estamos valorando nada de lo que tenemos. Todo lo contrario. Estamos amenazando nuestra propia subsistencia. Impresionante que la gente todavía no despierta este tipo de cosas. Impresionante. Bueno, ya se dieron cuenta por qué este video es importante y por qué también los tiempos de las advertencias de alguna manera se terminaron. Estamos viviendo ya todo este cambio. Un cambio para bien, un cambio para mal. Yo creo que a la larga va a ser un cambio para bien. Pero las cosas se van a poner un poco peores antes de mejorar. Eso lo podemos
oler, lo podemos sentir. Y la gente lo siente en la intimidad de su sustancia. Usted lo siente en la intimidad de su sustancia. Usted sabe, porque si hay una sola cosa que hoy día podemos estar de acuerdo, es que usted sale a la calle y con la persona, porque eso no pasaba antes, pero usted sale a la calle y con la persona que usted habla, le dice, esto se va a poner mal. Y eso no pasaba hace un par de años atrás. Había gente que decía, no, si estos transitorios son temas políticos, se va a arreglar con esto, ¿qué es con la nueva constitución? Lo vamos a arreglar porque ahora vienen las elecciones y vamos a poder elegir, ¿cierto?, un nuevo Congreso, vamos a poder elegir un nuevo presidente. Ya nadie habla de eso, prácticamente. Así que a apoyar a los parlamentarios que están haciendo bien, que son nuestra línea de defensa, la gente que está haciendo una buena labor y denunciando todo este tipo de cosas y poniendo los puntos sobre las IES donde realmente corresponden, realmente cuáles son los problemas de la gente, no importa el color político que tengan. Es lo único que nos queda, y quizás ni siquiera para salvar la situación, quizás solamente para ganar tiempo. No lo sabemos. Este conflicto es tan complejo y a una escala tan grande que no está en manos ya del ser humano. Pero sin embargo tenemos que utilizar nuestra inteligencia, creo yo, en mi humilde opinión, utilizar nuestra inteligencia para poder tomar las mejores decisiones posibles. ¿Para qué? Para minimizar los daños, para minimizar el impacto. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa el día de hoy, porque a pesar de todas las noticias es mejor saber lo que está pasando, es mejor estar preparado, es mejor ser optimista y, por supuesto, no dejarse llevar por el miedo, ¿cierto? Saber tener más información significa poder tomar finalmente mejores decisiones. Como siempre, como ya es costumbre, no me puedo ir del programa hoy día sin agradecer a la gente que realmente es genial y que cree en este humilde trabajo y apoya todo esto. Me refiero, por ejemplo, a Felipe Marchand. Muchísimas gracias, Felipe, por apoyarnos acá en el canal. Eres genial. Gracias por creer en este proyecto. Jessica Cárdenas, NASA71. Muchísimas gracias, Jessica, también por apoyarnos acá en el canal. Bueno, a cualquier persona le dan ganas de, obviamente, seguir haciendo, le dan más fuerzas para seguir haciendo el trabajo, ¿cierto? Cuando valorizan lo que uno hace. También a la gente que comparte y los que comentan también. Los comentarios en realidad a veces son básicos para poder entender el contexto y para poder aprender mucho más. Yo aprendo muchísimo con los comentarios del canal. DRS Cuevas, muchísimas gracias también por apoyarnos aquí en Flow. No es primera vez que lo hace, así que te lo agradezco. Realmente me suena mucho ese nombre. No, claro que no es primera vez que lo hacen. Margarita ICE 1980. Margarita, eres genial. Muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias por de todo corazón, por confiar y por apoyar este trabajo. ¿Y qué más tenemos aquí? Pamela Pazmiño, que también está con nosotros aquí a través de Flow y nos apoyó en Flow. Yo no me puedo ir de un programa si no les agradezco, y de nuevo no puedo dejar de mencionar aquí, este me va a salir complicado porque es Gerech Tigheimeister, algo así. Muchísimas gracias, Gerech, si ese es tu nombre, por apoyarnos también. Y bueno, darle la bienvenida a mucha gente que también ya voy a pasar a revisarlos en otros programas. No me quiero extender más hoy día, pero agradecer a Cristina Araya, Valdemar Cepeda, Paul Deck, María Teresa Pérez Ortiz, Clau, Connie Granic, Cecilia Garrido, Alexander Tesman, Salvador Ramírez, AJ Mota, Cari Meneses, Emilia Evans, Irma Coronado, Carolina Rivera, Karin Sole, Carlos Poloni, Cristóbal Aramayo. Bueno, todos ellos y muchos más
son parte de los miembros aquí en el canal, así que muchísimas gracias también. Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.